Este vídeo es parte de la versión demo del curso de Microsoft Excel Volumen 1, Iniciación a Excel, que tengo publicado en Udemy. Esta versión contendrá todas las clases, pero la mayor parte de ellas serán la versión demo, es decir, clases que no estarán completas. Podrás ver entre un 40 y 50% del contenido de cada clase. Si te gusta lo que ves, apóyame y adquiere el curso en Udemy a precio reducido con el enlace que tienes en la descripción del vídeo o en el canal. O únete a los miembros del canal en el nivel Loco por mis cursos. Este curso lo tienen disponible como uno de los privilegios por apoyar al canal. Si decides hacerlo, muchas gracias por el apoyo. En esta clase vamos a seguir con los tipos de referencias que nos podemos encontrar a la hora de copiar fórmulas, pero lo hacemos principalmente para hablar del único tipo que no hemos visto todavía, las referencias absolutas. Son un tipo de referencia que se usa mucho, pero resulta que en la mayoría de los casos no harían falta, porque muchas de las situaciones en las que se usan se podrían solucionar con referencias mixtas. De hecho, el ejemplo que hemos creado en la clase anterior de referencia mixta también se podría solucionar con referencias absolutas. Así que debemos usarlas solo cuando realmente las necesitemos, porque si no, os acostumbráis a usar las referencias absolutas como una especie de comodín que siempre ha funcionado, y resulta que sí que hay casos en los que necesitaremos usar referencias mixtas en lugar de absolutas. Lo que hay que conseguir es entender bien el funcionamiento de los tres tipos de referencias para que tengamos solución a todas las situaciones en las que queremos copiar fórmulas. El primer ejemplo que vamos a realizar con una referencia absoluta precisamente es el ejemplo en el que nos sirven tanto una referencia mixta como absoluta. Es el típico ejemplo que mucha gente soluciona con una referencia absoluta y realmente con una mixta nos basta. Ahora mismo lo tenemos solucionado con una referencia mixta, esta. Pero sería completamente normal encontrarlo con una referencia absoluta. Fijaros, entramos a la fórmula y esta referencia es mixta porque solo tiene fijada una parte de la referencia, en concreto el número de fila, que es lo que cambia al copiar la fórmula hacia abajo. Vamos a convertirla en una referencia absoluta. Para eso debemos poner también el dólar delante de la letra. Así, de esta manera fijamos las dos partes de la referencia. Confirmo. Y esta fórmula recibe el mismo resultado que tenía, por lo tanto está funcionando bien. Copiamos hacia abajo y también sigue funcionando bien, obtenemos los mismos resultados. Por lo tanto, el copiado de fórmulas ha funcionado. Así que nos encontramos con una situación que se podía resolver con ambos tipos de referencias. Pero claro, la opción de usar referencias relativas es más correcta porque al copiar la fórmula hacia abajo era imposible que cambiaran las letras de columnas, solo cambian los números de fila. En todas las fórmulas que vemos ahora se ve el $J, $1, pero es lo que os digo, el dólar delante de la J realmente no lo necesitábamos porque solo estamos copiando la fórmula hacia abajo. Bien. Llegados a este punto, me podéis decir que si funciona, ¿qué problema hay en hacer esto? Ante la duda fijas todo y en este caso ha funcionado. Bueno, pues efectivamente no hay problema siempre que entendáis que aquí no era necesario hacerlo. Como hay muchos casos como este en el que siempre hay que usar la misma celda para multiplicar o para dividir, por ejemplo, podéis acabar pensando que con las referencias absolutas se soluciona todo. Hay mucha gente que no acaba de entender bien el tema de los cambios en las referencias al copiar y cuando descubre las referencias absolutas dice, anda, pues mira, no lo entiendo muy bien, pero si coloco el dólar en la letra y en el número, siempre se arregla. Bueno, pues sí, hasta que te encuentras con un caso en el que no. Y los hay. Y entonces, como solo sabéis fijar de forma absoluta, no podréis solucionar esas situaciones que se solucionarían con referencias mixtas. Así que nada de usar las referencias absolutas como comodín que todo lo soluciona. No, hay que usar lo que corresponde en cada situación. En los casos como este, en los que funcionan ambos tipos de referencias, si esto fuera un examen y me lo entregáis solucionado con una referencia absoluta en lugar de una mixta, para mí no sería la solución más correcta. Bien, vuelvo a mostrar los resultados.
Y para ir acabando la clase, os quiero comentar una manera rápida de fijar referencias. Se trata de usar una tecla que nos permite ir cambiando entre todos los tipos de referencias. Primero me voy a colocar en la referencia en la que quiero fijar algo. Por ejemplo, en esta. Y ahora, si voy pulsando la tecla F4, va cambiando entre todos los tipos de referencia. Así sería una referencia mixta en la que está fijado el número de fila. Si copiáramos hacia abajo o hacia arriba, evitaríamos que cambie el número de fila. Si pulso la tecla F4, cambia también a una referencia mixta, pero en este caso con la columna fijada. Esto evitaría que cambiara la letra en el caso de copiar hacia la izquierda o derecha. Si vuelvo a pulsar la tecla F4, a continuación cambia a una relativa, que cambiará dependiendo de hacia dónde copiemos la fórmula. Y por último, si vuelvo a pulsar, cambia a la referencia absoluta, que evitará que cambie algo de la referencia, dando igual hacia dónde copiemos la fórmula. Resumiendo, con la tecla F4 podemos cambiar entre todas las posibilidades de referencias. Y en cuanto a qué tipo de referencia hay que usar, podemos decir que si nos conviene que cambie la referencia, usamos relativas. Si no nos conviene que cambien las filas, fijaremos de forma mixta solo el número de fila. Si no nos conviene que cambien las columnas, fijaremos de forma mixta solo la letra de la columna. Y si no queremos que cambie nada, ni fila ni columna, fijaremos de forma absoluta, es decir, ambas cosas. Este tipo de referencias, las absolutas, se necesitan en casos en los que se copia una fórmula en dos direcciones, por ejemplo, hacia abajo y hacia la derecha, en ambos sentidos. En la próxima clase veremos un ejemplo de esto, veremos un ejemplo en el que realmente sí que hace falta una absoluta. Por esta ya hemos acabado. Guardamos los cambios y seguimos en la siguiente clase.